Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la división de Universidad Abierta. El día de hoy nos honra con su presencia la maestra Carla Ivonne Vázquez Barrera. Ella nos va a hablar sobre un tema de mucha importancia, la acción penal privada. Este tema tiene mucho que ver, sobre todo con una reforma en el año 2008, al artículo 21 de la Constitución, donde también se determina que los casos en los que un particular puede acudir directamente ante la autoridad jurisdiccional, situación o conducta que está siendo bajo el monopolio del Ministerio Público. En realidad, esto y sobre todo esto de lo que va a hablar todo un especialista, como lo van a ver a continuación en la lectura de su currículum, por eso que el tema sea trascendente y muy interesante. Daré una lectura muy apretada, muy sucinta del amplio gran experiencia académica que tiene la maestra Carla Ivonne Vázquez Barrera. Ella obtuvo la licenciatura en Derecho en esta Facultad de Derecho de la UNAM y es especialista en Derecho Penal con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y también docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Cuenta con un diplomado en Derechos Fundamentales y Globalización que realizó en la Universidad Complutense de Madrid, en España. También ella ha obtenido dos diplomados en materia de criminalística y criminología, impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y también el otro de ellos por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Ella cursó el Seminario Internacional de Habilidades de Litigio Oral, impartido en la Universidad de Harvard, en Boston. Esto fue en el año 2015. Y es coautora del libro de Derecho Procesal Penal, que forma parte de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho. Entre la alta experiencia que ha tenido la maestra como servidor público, podemos destacar dos de ellas para no tomar mucho tiempo. Ella colaboró en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad del Distrito Federal, hoy de la Ciudad de México, y también en el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral. Sin mayor preámbulo, les pido que demos la bienvenida a la maestra Carla Ivonne Vázquez Barrera. Bueno, pues agradezco mucho la oportunidad que nos está dando el doctor Raúl Contreras Bustamante al permitirnos estos espacios en donde podemos charlar y hacer un poco más amena la parte de las clases y que puedan llegar no solo a nuestros alumnos, sino a más personas. También agradezco muchísimo las palabras del maestro Fausto Razo, a quien no nada más tengo la oportunidad de conocer, sino que lo considero mi amigo y que agradezco muchísimo su presentación y además el habernos brindado la oportunidad de poder platicar el día de hoy de la acción penal privada. Fíjense que quisiera platicarles sobre este tema porque cuando yo era estudiante, justamente cuando se estaban haciendo las reformas del 18 de junio del 2008, pensaba que esta acción penal privada era demasiado atractiva, puesto que se mencionaba que los particulares podrían ir directamente con el juez de control, evitando toda la parte del Ministerio Público. Y yo había hecho mi servicio social en un Ministerio Público y me parecía que el servicio no era tan bueno, que esta cuestión de la revictimización efectivamente se daba en todo momento. Y entonces me parecía que en particular era bueno que tuviera esta herramienta, pero pues eso fue en 2008 y de aquí que se materializó y se quedó especificado, porque lo único que se decía en el artículo 21 constitucional era que la facultad tenía que ser del Ministerio Público en cuanto a la investigación y la persecución de los delitos, pero que la ley establecería los casos en que los particulares podrían ejercer dicha acción. Al inicio me pareció muy atractiva, y posteriormente cuando empecé a estudiar el sistema y obviamente con todas las cuestiones legales a partir de varios códigos procesales de diversos estados y después cuando surgió el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues me di la tarea de poderlo estudiar y saber qué era lo que le deparaba, qué le deparaba a esta acción. Entonces lo que tuve que hacer pues es analizar el artículo 21 constitucional respecto a sus orígenes a partir
de la Constitución de 1917 para no irme más hacia atrás, tomando en cuenta que la acción penal privada pues sí tuvo existencia en nuestro sistema y que fue parte de la discusión de la figura del Ministerio Público como aquella autoridad creada precisamente para perseguir los delitos e investigarlos, y que anteriormente pertenecía al Poder Judicial de la Federación o al Poder Judicial en cuanto a su conformación, y que poco a poco se fue derivado de la Constitución de 1917, pues tiene un papel totalmente distinto y queda desvinculado como tal. En cuanto a esto, cabe hacer mención que el artículo 21 ha sufrido diversas reformas. Les tengo aquí nada más un cuadro respecto a, por ejemplo, en 1983, que se adiciona unas cuestiones administrativas respecto a las sanciones. Ay, no sé cómo subirle. Aquí está. Después, durante el periodo de Ernesto Zedillo, se hacen reformas en donde se da la posibilidad de que las víctimas o los ofendidos pudieran impugnar las determinaciones del Ministerio Público, lo cual permitió ya un adelanto respecto al papel que iba a tener la víctima dentro del proceso penal. En el 96 se añadió la facultad o la palabra de investigar los delitos, que el Ministerio Público tenía la facultad de investigarlos. En el 2005 se hace una modificación al artículo 21 para que nuestro país quede dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Después vienen las reformas del 18 de junio del 2008 respecto a las llamadas de seguridad y justicia, que ya saben un poco cuál es el esquema de estas reformas. Y posteriormente la última reforma que se tiene a este artículo es en 2016, cuando se incorpora el régimen en materia política respecto a la Ciudad de México. Cabe hacer mención que cuando se hizo una discusión respecto a las reformas constitucionales, habían tres partidos que pugnaban la incorporación de la víctima dentro del procedimiento. Decían ellos con la intención de que existiera una paridad respecto al por qué era acusatorio adversarial, tomando en cuenta que nuestro sistema es muy parecido al sistema que está en Chile, y tomando un poco la referencia de cómo es el esquema acusatorio, pues entonces tanto Convergencia como el Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo decían que era importante la participación de la víctima, pero desde un punto más activo, no solamente desde la reparación del daño, sino que tenían que existir la posibilidad de que estuviera activo durante todo el proceso. Lo siento, ¿hay alguna forma de que no se vaya tan rápido? Porque no sé cómo moverle aquí. Ya vi. Entonces, en estos la discusión fue en dos sentidos. Se dijo, bueno, uno, que saliera como coadyuvante en el escrito de acusación a partir de la audiencia intermedia, y otra posibilidad de su participación es que vaya directamente con el juez de control. Entonces se tenían esos dos esquemas dentro de las discusiones, pero no se sabía cómo iba a quedar. Entonces, bueno, tendríamos que analizar cómo quedó la redacción del artículo 21 constitucional en cuanto al texto anterior a la reforma y cómo quedó vinculado ahora ya con la reforma, en cuanto a que lo único que ustedes se van a dar cuenta es que este primer párrafo se divide en tres en la cuestión de la reforma, y que lo que llama la atención respecto al ejercicio de la acción penal privada es el segundo párrafo, en donde dice: la ley determinará los casos en los que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. De ahí tendríamos que hacer el análisis de esta reforma, tomando en cuenta que, bueno, se estructura de manera distinta. De un párrafo se vuelven tres párrafos, y tomando atención a los puntos y a los signos de cómo está estructurado. ¿Por qué? Porque dice que efectivamente al Ministerio Público le incumbe o le corresponde precisamente, perdón, hay una modificación, anteriormente decía le incumbe y ahora dice le corresponde, y es una cuestión de técnica legislativa.
La misma obligación es compartida por la cuestión de por los cuerpos policíacos, específicamente policías, sin dar un tipo en específico de qué tipo de policía, y luego señala esta parte de los particulares. En el caso, por ejemplo, del Estado de México, Baja California y Durango, cuando tenían sus códigos procesales anteriores al Código Nacional de Procedimientos Penales, se establecía que esta acción iba a ser para los delitos de querella, y en específico se señalaban algunos supuestos como simulación de pruebas, delitos cometidos en el ejercicio de la profesión, responsabilidad profesional y técnica, abandono, negación o práctica indebida del servicio médico, negación del servicio público, discriminación, chantaje e intimidación, que así estaban tipificados en alguno de estos estados. Por su parte, en los códigos, por ejemplo, de Chihuahua, Oaxaca y Zacatecas, se contemplaba únicamente la figura del acusador coadyuvante, y una vez expedido el Código Nacional de Procedimientos Penales, esta figura empieza a tomar su relevancia a partir del artículo 426. Y entonces se hace todo un esquema respecto a cómo va a quedar la acción penal privada. Como una cuestión únicamente de definición, podemos decir que es la posibilidad de que tiene un gobernado de acudir directamente con el juez de control para accionar, para darle vida a la acción procesal o a la acción penal. Yo creo que respecto a la acción, me parecería, ¿cómo llamarle? Me parecería un poco fuerte llamar que un particular tiene en sus manos la acción penal. Critico un poco la figura y digo que si el derecho penal había avanzado tanto respecto a todas las escuelas y lo que se quería evitar era una venganza privada, desde mi punto de vista parece que esta acción penal privada tiene unos toques de venganza. Porque después de 91 años, el Ministerio Público pierde ese monopolio del ejercicio de la acción penal y entonces lo tiene que compartir con un particular, bajo ciertos supuestos. Obviamente, el punto principal es tener la calidad de víctima en el mismo delito, y entonces tendríamos que remitirnos al artículo 108 del Código Nacional para establecer quién es la víctima, y nos dice que es el sujeto pasivo que resiente el daño directamente sobre su persona producida por una conducta delictiva. Y asimismo nos dice, por lo tanto, el ofendido será la persona física o persona moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o omisión en el mismo delito. Y entonces tendríamos que ver cuál es el esquema que se tiene respecto a la calidad de víctima o de ofendido. Primero, si estamos ante una cuestión de un delito, que ahorita vamos a ir desglosando sobre qué tipos procederían, tenemos la oportunidad de ir con el Ministerio Público a dar la querella, este requisito de procedibilidad, decir qué fue lo que pasó, y tenemos dos supuestos. Uno, nos vamos como coadyuvante, decidimos en el escrito de acusación, una vez que ya esté emitido, mostrar nuestro interés respecto a la coadyuvancia, o bien únicamente nos presentamos como un testigo o como dentro del juicio, pero no queremos saber nada más del mismo. Esa sería una opción. La otra opción sería olvidarnos del Ministerio Público y tener las herramientas para ir directamente con el juez de control y solicitarle un citatorio para que presente al que nosotros creemos que participó o que cometió en un hecho que la ley señale como delito, tomando en cuenta que debemos llenar los requisitos del artículo 16 constitucional en cuanto a hechos que la ley señale como delito y la probabilidad de que lo cometió o participó en el mismo. Respecto a esto, vean un poco cómo estaba. Regreso a los estados, Baja California, Estado de México y Morelos, en donde había una cuestión en donde procedía para calumnias, para difamación, cuestión que en la Ciudad de México ha quedado fuera del Código Penal.
En algunos casos, en el Estado de México, existía para los delitos culposos, lesiones perseguidas por querella, algunos robos simples, abusos de confianza, fraude, pero el límite era el monto de lo robado cuando no excediera de 1000 días de salarios mínimos vigentes. Entonces tendríamos que ver qué es lo que nos dice el artículo 428 respecto a la procedencia del mismo, porque ya habíamos dicho que necesitamos que tuviera la calidad de víctima ofendido, lo relacionamos con el 108 respecto a saber quién es quién y la diferencia entre cada uno de ellos, y entonces nos dice el 428 que tendrá que ser la víctima o ofendido, se entendería que tiene que ser asistido por un abogado. El artículo 428 no menciona que debe estar asistido, pero pues entonces ¿cómo podría él tomar en cuenta o en consideración qué es lo que se acredita, qué es lo que se necesita para acreditar un delito? Tendría que únicamente leer, y se supone que las leyes están realizadas para que cualquier particular, cualquier persona las pueda entender. Pero dentro de la parte técnica, para nosotros poder ir acreditando o adecuando la conducta a un tipo legal, pues tenemos que estudiarlo y tenemos que ir viendo cada uno de los elementos para poder acreditarlos. Entonces aquí va tomando un poco más de complicación, porque se supone que el Ministerio Público tendría que ser pues el representante social. Para eso está creado, para eso se hizo una discusión respecto a que sea él el que nos ayude, que actúe bajo ciertos principios, entre ellos el de buena fe, y que me escuche a mí como particular, porque él es el experto en derecho penal que me va a ayudar a decir la conducta que se va a adecuar a un tipo en específico. Entonces, bueno, aquí tendríamos que ver en cuanto al costo-beneficio. Ustedes pensemos que no están estudiando derecho, que son víctimas de un delito, que ahorita vamos a ver el catálogo, que también es muy reducido, y resulta que ustedes dicen, no voy a ir con el Ministerio Público porque me va a tratar mal, porque voy a perder mi tiempo, y entonces yo voy a intentar juntar todos los elementos que tengo para los mismos. Pero y luego cómo se sientan y cómo redactan o cómo elaboran un escrito respecto a esta cuestión de la adecuación y de cada uno de los elementos, ¿no? Para poder realmente tener una argumentación clara y sencilla, y además que sea entendible, pues para poder acudir con el juez de control. Sin duda tendrán que consultar a un abogado, y entonces tendríamos que ver en cuanto al costo-beneficio cuánto les va a cobrar el abogado por la asesoría o por decirles todos los elementos que se tienen y el poderlo adecuar. Respecto a esto, el mismo artículo 428 establece que es para los delitos de querella que no deben ser sancionados con una pena privativa de libertad, que la pena siempre debe ser alternativa, o bien teniendo una pena privativa de libertad, la punibilidad no puede ser mayor a 3 años. Y entonces eso reduce muchísimo los delitos que se tienen respecto al mismo Código Penal. Lo tendríamos que ver pues, a nivel de la Ciudad de México, a nivel federal, de fuero común o fuero local, para saber en qué momento se necesita y para cuáles delitos procede. ¿Cuál es la finalidad? Que la víctima acuda directamente con el juez de control, y entonces tendría que buscar la posibilidad de tener una audiencia con él para explicarle a él la cuestión de la procedencia de la misma acción. Luego dice que el punto aquí, vamos bien respecto, efectivamente si tenemos ciertos delitos, tendríamos que ver el catálogo. Resulta que estamos entre un ejemplo de amenaza. Sé quién amenazó, cumple con los requisitos de querella, la penalidad es menor a 3 años, y entonces voy y acudo directamente con el juez de control, pero yo como particular necesito dar estas cuestiones del artículo 16, los datos de un hecho que la ley señale como delito. Entonces, ¿qué puedo llevar como datos? De una amenaza, de un particular que también me amenaza. Pensemos que es mi vecino y que llega y que me amenaza. ¿Sí? Testimoniales de vecinos. Algunas testimoniales, cuánto les gusta. Sí, pero ¿cuáles medios de prueba? O sea, todos. Sí, ejemplo, pues obviamente tendrían que ser todos. Entonces, claro, pues tendría que ser los testimoniales de 2 testigos. ¿Qué más? Si tengo un video, a lo mejor un audio, porque el video podría ser que solo se ponga enfrente de mí, pero si ese video no tiene el audio, pues ¿de qué me serviría, no?
los mensajes, las comunicaciones, tomando en cuenta bueno, la validez o el nivel probatorio que podrían tener para no alterar que yo mandara un mensaje y que se decida. Una pregunta ahí, ¿cómo se podría acreditar la afectación psicológica si estamos hablando de amenazas? La afectación psicológica, ¿cómo la tengo que acreditar? Con un perito. Con una prueba pericial. Pero estamos diciendo que yo lo único que quiero acreditar es la existencia de la amenaza. Claro, porque si quiero contar con un perito para darle más fortaleza a esto, pues entonces contrato uno particular. No puedo ir con uno que me ayude respecto al mismo Ministerio Público, porque entonces ahí lo que nos dice el artículo es que se rompe la acción penal privada. Si lo que tú tienes que hacer es tener todos los elementos como particular, pero si necesitas un acto de molestia, ya sea de los indicados que se requiera o no control judicial, del artículo 251 o del artículo 252, se rompe la acción penal. ¿Por qué? Porque el 251 nos habla de aquellos que no requieren autorización del juez, y dentro de esos pues podemos mencionar algunos: la inspección, la revisión, las entrevistas, esto. Pero aquellos que requieren un control judicial, pues tú no puedes llegar y pedírselo. Sí podrías llegar y pedírselo al juez de control, pero ¿qué va a decir en ese momento? Aquí se rompe la acción penal privada y que venga el Ministerio Público y él me justifique. Y él me diga por qué es importante, porque tú como particular no puedes llegar y tomar muestras, no puedes llegar a hacer una inspección. Tendríamos que ver la cuestión incluso de las entrevistas, de llegar y qué tanto puedes obtener información. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que saben es que se tienen abogados y que además se contratan a investigadores, y que los investigadores tienen la función y tienen de cierta forma la posibilidad de acudir con las personas para obtener información de manera válida y que no pueden estarlos hostigando. Imagínense si en México se permitiera todo esto, ¿no? Estaríamos todo el tiempo siendo observados. Obviamente aquellas personas que en algún momento cometieran delitos pues estarían todavía más observados todo el tiempo y no se tendría un control como tal. El punto aquí es entonces analizar a nivel de la Ciudad de México en qué delitos podría proceder. Ya vimos qué es lo que nos dice el código respecto a cómo se tiene que hacer, lo que tengo que acreditar y que tengo que buscar una audiencia en la agenda de los jueces de control para que me escuchen, que debo estar asistido evidentemente de un abogado. Pero también les invito a que ustedes busquen las audiencias, por ejemplo, que se tienen de la acción penal privada y que vean el nivel de los abogados que están llevando o tratando de acreditar una acción penal privada, que no tienen ni idea de cómo poderlo acreditar, y porque claro, no cuentan con esos elementos técnicos de los que sí tiene el Ministerio Público, que no sé si podrán ser buenos o malos, esa no es la discusión respecto a este momento, sino que al menos tienen la base de cómo dar una redacción a un escrito, cosa que a lo mejor 2 que 3 abogados no lo podrán hacer, y el punto es tenerlo que sostener ante el juez para que él vea si procede o no. Ahora, tomando en cuenta la cuestión o la posición del juez respecto a si procede o no dicha acción, tendríamos que verificar si el juez no está tomando parte en el mismo asunto, porque para eso están creadas las figuras e incluso para esta cuestión respecto al papel que tiene la víctima, fue por eso tan importante la creación del asesor jurídico, que si ustedes lo ven fríamente, lo ideal es que no existiera, y que no existiera una ley general de víctimas, porque se supone que el Ministerio Público tendría toda la facultad para protegerlo y no se necesitaría un instrumento más allá para que ellos hicieran exigibles la reparación del daño. Entonces, bueno, si ya tengo al asesor jurídico que de cierta forma va a traducir todo aquello que está haciendo el Ministerio Público con la intención de que puede incluso ofrecer medios de prueba, puede señalar algunas cuestiones de forma y de fondo dentro del escrito de acusación, bueno, el papel que ya tiene el asesor jurídico me parece importante, evidente, pero que entonces ¿para qué tenemos una acción penal privada con un abogado privado? Tendríamos entonces que verificar
cuáles son los artículos, en este caso los tipos penales en los que procedería dicha acción, y entonces tendríamos que ver la cuestión de las querellas, las lesiones, cuándo se van a perseguir por querella, y la penalidad, porque tenemos estos dos, no es uno u otro, sino se tienen que reunir todos los requisitos. Tendríamos que ver si las lesiones son culposas y la punibilidad para los mismos, y hacer una relación entre el artículo 130, el 135 y el 76, porque nos da la cuestión de la pena para los delitos culposos. Obviamente, tomando como base que la enunciación de qué es una lesión está en el artículo 130. Pero vean, en el caso de la fracción octava, dice de 3 a 8 años de prisión cuando pongan en peligro la vida. O sea, ya es extremadamente alto y pues no podríamos encuadrarlo ahí. Después viene, tendríamos que tomar en cuenta entonces que ya tenemos un delito, que sería las lesiones, ¿sí? Pero lesiones culposas, y de las primeras en cuanto a las fracciones por la afectación que se tiene. Después tendremos el peligro de contagio, pero únicamente en el primer párrafo, porque dice se impondrá de 3 meses a 3 años y la multa. Si la enfermedad fuera incurable, es de 3 meses a 10 años y en ese supuesto no podría entrar. Después tenemos acoso sexual, únicamente para el párrafo primero, a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona, tal. Pero aquí tendríamos que verificar que si existe una relación jerárquica, la pena se incrementa y por lo tanto ya no se puede. Si además agregamos a esto que el sujeto activo tiene la calidad de servidor público, tampoco, porque sube la penalidad o incrementa la penalidad. Tenemos la cuestión de discriminación, en donde tenemos de 1 a 3 años, o tenemos incluso 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa a que por razón tal tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Aquí se tienen todavía varias fracciones, pero tendríamos que ver que en el caso de los delitos, en este caso pues, específicamente de discriminación, al final del delito se establece: no se considerarán discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los grupos socialmente desfavoridos, y luego dice este delito se perseguirá por querella. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues por la cuestión del número clausus, ¿no? Respecto a cuáles necesitan querella, se entenderá que los demás se persiguen de oficio. Tomando en cuenta que en el caso de los delitos patrimoniales, el artículo 246 establece los supuestos en el que los delitos patrimoniales se van a perseguir por querella. Amenaza, y ya la cuestión de la penalidad, de 3 meses a 1 año, y entonces aquí tendríamos que verificar este 246 respecto a los patrimoniales, en qué momento y cómo se tendría que relacionar. El 220, por ejemplo, en cuanto a la fracción segunda, cuando el monto de lo robado no exceda de 300 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, en relación al 246, que establece las cuestiones de los delitos de querella, pero aquí, porque también se relaciona, si ven en cada uno de los incisos, establece qué artículos se van a vincular, pero al inicio de este precepto legal establece los delitos previstos en este título, o sea, los patrimoniales, se investigarán por querella cuando sean cometidos por un ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta el 2º grado, adoptante y adoptado, concubina o concubinario, pareja permanente o parientes hasta el 2º grado. ¿Qué quiere decir? Pues que si tú conoces a la persona y está señalado que es por querella, porque tienes una relación o un vínculo, estás diciendo que vas a acusar de fraude a tu esposa o a tu concubina, pues entendería que tú tienes los elementos para poder llevar a cabo o acreditar ese delito en específico, y que además tú conoces y sabes perfectamente bien que se llama Carla Vázquez y que la vas a llevar directamente y vas a solicitar el citatorio para Carla Vázquez. Por lo tanto,
tanto se entendería que no puede ser un robo cualquiera, aunque fuera, obviamente si es con violencia quitaríamos esta cuestión de los 3 años, pero si fuera un robo simple y no se tuviera esta calidad, pues entonces ¿contra quién te vas? ¿Cómo haces válido la información que tú tengas? ¿Cómo dices, pues fui al Instituto Nacional Electoral y conseguí su credencial de elector y sé que vive aquí? Porque primero nunca vas a tener esa información, segundo, la cuestión, aunque la tengas, no va a ser una cuestión legal y por lo tanto no va a ser o no debe ser tomado en cuenta para que el juez de control emita un citatorio y le diga que debe venir y presentarse a una audiencia inicial. Respecto a toda la cuestión de los artículos, no quisiera señalar más porque son muy pocos respecto, por ejemplo, únicamente a los patrimoniales, fraude, pero con algunas fracciones por la cuestión del monto y las penalidades que va derivado, el daño en propiedad. Por ejemplo, este capítulo de ejercicio ilegal del propio derecho, y ya nos tendríamos que ir entonces al orden federal y establecer cuáles son los delitos federales sobre los cuales se podría llevar la acción penal privada, pero esto no pretende ser más aburrido de lo que ya está haciendo para ustedes. Respecto a, bueno, pues obviamente tendríamos que ver el artículo 50 de la ley orgánica para establecer cuáles son los delitos considerados del orden federal, y tendríamos que hacer la misma dinámica respecto a señalar la penalidad y que sea por querella y que sea culposo, o sea, todos estos elementos. El punto a lo que quiero llegar es, está bien, ya se tiene acreditado un delito de aquellos que estamos viendo en cuanto al fraude, ya sea la parte del fuero común o del fuero federal, pero los requisitos, es decir, el artículo 429 establece que yo cuando quiera ir con mi juez de control, pues se tendrá que primero definir el nombre y el domicilio de la víctima o el ofendido. Eso obviamente lo vamos a saber, pues vamos a ir nosotros directamente. Si la víctima son personas jurídicas, indicará la razón social, su domicilio, así como su representante legal, luego el nombre del imputado y en su caso cualquier dato que permita su localización. Tomando en cuenta que los elementos de la localización pues tendrían que ser igualmente legales. El señalamiento de los hechos que se consideran delictivos, los datos de prueba que establezcan y que se determine la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión, que es lo que nos establece el artículo 16, acreditar los daños causados y su monto aproximado, así como aquellos que establezcan la calidad de víctima o ofendido, y luego los fundamentos de derecho que sustenten dicha acción y la petición que se formule expresada con claridad y precisión. Entonces todo esto lo tengo que llevar yo en un escrito con la intención de con el juez desahogarlo y decir todo lo que se tiene. El punto es que también, antes de hacer el análisis como particulares, pensamos que no queremos contratar a un abogado, que lo único que queremos hacer es la lectura, que decimos es que el 429 es tan claro que yo puedo ir desglosando cada uno de estos elementos. Bueno, tendríamos que ver que en el caso en específico, el caso técnico para las cuestiones de querella, pues tenemos la cuestión de la prescripción para saber si estamos o no en el momento idóneo para poder ejercer la acción penal, tomando en cuenta a partir de qué momento se cometió el delito, si es instantáneo, continuo, continuado y el otro. Permanente, gracias. O sea, a partir de y tomar las reglas de la prescripción para ir viendo si está dentro del tiempo para ejercer dicha acción. Respecto a esto, lo que menciona el artículo 432 es que en ningún momento el particular puede solicitar ningún acto por parte del Ministerio Público, porque en ese momento lo que pasaría es que también se rompería la acción. Y entonces es aquí donde yo me pregunto si realmente dice que el 432 termina ya un poco con la acción penal y dice, bueno, en caso de proceder se seguirán las reglas que se aplican para todo el procedimiento. O sea, tomando en cuenta que si logramos hacer
que el juez cite a una audiencia inicial al imputado, pues ahí tendríamos que nosotros tomar el papel del Ministerio Público, la carga de la prueba y entonces hacer todo lo que va a partir de ese momento. La formulación de la imputación, tomar o señalar cuáles son los datos de prueba que se tienen hasta ese momento, pedir a la mejor la ampliación de la investigación complementaria, hacer el escrito de acusación, luego ir a la fase oral de la etapa intermedia y luego llegar a juicio oral. ¿Ustedes creen que esto va a llegar a juicio oral? Pues no, por la misma naturaleza de los delitos, lo que se pretendería es que pues, se llegue a algún mecanismo alternativo de solución de controversia, mediación, conciliación, junta restaurativa. Entonces, esta es la intención de que no se vaya y que no se opere. Si vamos a una cuestión más técnica respecto a las reglas de procedencia de la misma, ¿cuál sería su opinión? ¿Realmente es bueno que exista esta acción penal? ¿Asegura? Porque justamente en la discusión que se hizo para que se quedara este derecho por parte de la víctima, se dijo es que era fundamental que se le diera participación. La participación siempre se le ha dado. O sea, tuvimos reformas en el 93, en el 94, en donde se especificaron el papel de la víctima y se logró un gran avance respecto al artículo 20, en ese entonces, apartado A, y hubo una discusión respecto a cómo se iban a quedar. Ahora en el artículo 20, apartado B, respecto a sus derechos. Y si se tiene un esquema acusatorio, porque se decía, es que el problema es que las víctimas se sienten revictimizadas con el Ministerio Público y es que se sienten maltratadas por él mismo. Totalmente de acuerdo, me ha pasado y estoy muy convencida de que los operadores no están funcionando como deberían operar y que aún cuando tengas los conocimientos puede ser que en ese momento te bloquees y hagas algo mal y solo firmes por firmar. Me queda claro, pero el punto aquí no es criticar a la institución del Ministerio Público, sino que se tiene un esquema acusatorio en donde lo que se pretende es fortalecer la institución del Ministerio Público, generar más confianza, las capacitaciones, todo el dinero que se gastó para que ellos tomaran cursos, no solamente del procedimiento, sino también de etimología, de criminología, todos esos recursos que se están dando y como la misma naturaleza de la creación de este sistema, realmente necesitaríamos que existiera solo por existir. Porque además hay casos muy aislados de acción penal privada, uno en el estado de Tamaulipas, en donde fue una cuestión de alimentos, y me parece que lo que sucedió ahí fue que ella dijo, pues vamos a sacar los alimentos del ámbito civil, como ya están en el ámbito penal, pues nada más para que él sienta y se vea obligado a pagar la cuestión de la pensión alimenticia. Pero realmente es un mecanismo que da mayor seguridad para las personas que hemos sido víctimas de algún delito. A mí me parece que no. Inicié contando que cuando yo era estudiante me parecía que era muy atractivo y que era muy bueno que pudiera existir esta figura. Sin embargo, cuando la empecé a estudiar dije, bueno, primero es inviable, porque cualquier acto de investigación, ¿cómo lo vas a poder obtener de manera legal si al momento de recurrir al Ministerio Público o solicitarlo con el juez de control se rompe la acción? De ahí no va a pasar, nunca va a pasar a lo mejor ni siquiera de la primera audiencia, de la audiencia inicial, porque no está creada realmente para que la víctima o el ofendido tenga un papel activo respecto a la formulación de la acusación. Ahora, un poco respecto a la cuestión de los delitos, fraudes, daño en propiedad, amenaza, ¿cuánto es lo que quiere la persona? Porque si no estamos aquí por venganza, tenemos que buscar un beneficio, que es nuestra reparación del daño. En cuanto al monto de los robados, si lo es muy bajo, porque aparte tendríamos que verificar que tiene que ser sin violencia, pues en ese momento entonces ¿cuánto vamos a recuperar respecto a la misma reparación del daño? Porque lo que vamos a recuperar pues seguramente se lo vamos a tener que pagar al abogado, ¿no? Para que vaya y asista a las audiencias y nos dé todo o nos guíe y nos diga cómo tiene que ir redactado. Ahora, si ustedes van y dicen, bueno, yo soy abogado, yo puedo tener esta cuestión, pues bueno, se pueden presentar, pero de eso obtener todos estos datos, o sea, imagínense para poder integrar una carpeta de investigación, todos los elementos que se requieren, o que se piden o que se necesitan.
¿realmente el particular tiene la fortaleza para poder cubrir todos estos elementos? A mí me parece que no. Ahora, esta discusión de que solamente porque el sistema es acusatorio adversarial debe existir, bueno, pues es que hay dos aquí nada más. Uno, o se le da una participación más activa realmente, y entonces posiblemente se le diga que el asesor jurídico podrá ayudarla o podrá coadyuvar respecto a su asesoría, tomando en cuenta que sería prácticamente regresar al Ministerio Público y que sería mejor que el Ministerio Público siguiera, o mejor la derogas, porque la existencia no te asegura o no te da ningún tipo de derechos. A la conclusión a la que yo llegué es a derogarla, porque me parece que entonces lo que estamos haciendo es no confiar en nuestras instituciones ni en cómo está vinculado el sistema. Entonces no confiamos en él. Si el punto aquí es dotar de mayor confianza a la institución del Ministerio Público y no confiamos y decimos no, mejor que vaya, mejor yo lo voy a armar, mejor yo me siento capaz de, pues me parecería que entonces esta figura lo que debe hacer es esas dos vías, o se reforma y se mejora, o mejor se suprime. Porque entonces, ¿cómo le explicas también a los particulares que tienen o que pueden llegar a hacer esto? ¿Y cómo les dices cuestiones tan técnicas para poder acreditarlo? Si uno, luego siendo abogado, cuando tiene uno problemas, necesita de otro abogado para clarificar ciertos aspectos. Entonces, imagínense cómo podría estar. Ahora, desde un punto de vista, eso sería desde un punto de vista melancólico, desde un punto de vista técnico, ¿realmente la acción penal privada debe estar en manos de un particular? Cuando la acción tiene cuestiones técnicas básicas, cuando lo que se dijo precisamente en la discusión del texto de 1917 fue: necesitamos una persona que tenga ciertos conocimientos técnicos para que sea la encargada de acusar a otra persona y que además sea todo legalmente y que cumpla con el debido proceso. Entonces, si se tiene esa mejora en cuanto a la cuestión del Ministerio Público, si además ya se hizo una reforma al artículo 102 constitucional en donde se pretende crear esta Fiscalía General de la República como un organismo autónomo para no cumplir o para que no responda a ciertos intereses, pues entonces lo ideal es que este Ministerio Público, que realmente cuenta con las capacidades, siga con la misma acción. O sea, es el peso del Estado en contra de la persecución de un delito y la investigación del mismo. Porque el particular debe cubrir ese papel del Estado. Me parecería que he ahí el punto medular en donde, si estamos cambiando de esquema, si hay instituciones, ¿para qué estamos llevando todo esto a manos de un particular? Entonces no confiamos en nuestras instituciones, no confiamos en el Estado, y entonces ¿para qué se hizo todo este tipo de modificación? Creo que respecto a la reflexión que yo quisiera hacer de esta figura, es que, como todos lo saben, en las leyes se ve muy bonito y parecería que únicamente responde a cuestiones, pues sí, de política, pero que no tienen un efecto procesal contundente. Nunca va a llegar a más. No va a tener ese efecto. Y lo que critico de esto son esos dos aspectos. Primero, la cuestión técnica, y segundo, que estamos generando una cuestión de venganza privada entre los mismos particulares respecto a como el Ministerio Público no me hace caso, pues voy yo y lo puedo al juez, y es una presión. Y pues que en ese caso también estamos desvinculando un poco cuál es la finalidad del proceso penal, y que para eso también tenemos los mecanismos alternativos de solución de controversia, donde podemos sentarnos y llegar a un arreglo, pero todo desde la vía legal y tomando en cuenta y reconociendo además el papel del Ministerio Público. Por mi parte, pues sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. No sé si tienen alguna duda o quisieran preguntar algo. Sí. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Tú consideras que, como tocaste el tema de Estados Unidos, consideras que tener un tipo
FBI aquí, un instituto similar, cambiaría la percepción que tienen ustedes de su sistema judicial? No, me parece que el problema aquí es la confianza en las instituciones y la sociedad no confía en el Ministerio Público y menos confía en sus policías. Tal vez lo que debemos hacer es una cuestión de confianza para crear, no importa el nombre, no importa si se llama FBI, Policía Judicial, Policía Ministerial, Policía de Investigación. El punto es que la confianza no está y que uno no puede tomar o decir lo que pasó cuando no estás confiando en el sistema de procuración de justicia y solamente en el de impartición. Por eso dices, voy directamente con el juez. Sí. ¿Qué opinaría en cuanto al tema de reformarla? Porque me parece que un problema medular de esta figura es que tiene que ser A o B, blanco o negro necesariamente, o sea, va solo, porque en el momento que acuerdas del MP, entonces se rompe la acción. Que fuera un tema no dualista de que tienes que hacerlo o todo tú solo o todo el MP, sino que fuera una figura en la que te pudieran ayudar, o sea, tú puedes aportar pruebas, aportar ciertas cosas, iniciar el proceso y el MP ayudar al particular sin necesariamente romper con la acción y tener que encargarse de todo. Me parecería que eso está, pero dentro de la coadyuvancia. Lo que pasa es que el papel del Ministerio Público es la persecución de los mismos. Es obvio que yo como víctima o ofendido tengo que darle los datos, tengo que decirle dónde fue, qué fue lo que me robaron y acreditar ciertos aspectos. Pero solamente reformarla para que el particular pueda ir y luego el Ministerio Público le ayude, bueno, es que entonces ¿quién va a ser el órgano encargado de la procuración y de la investigación de justicia? No estaría tan de acuerdo en modificarlo en ese aspecto. Yo nada más un pequeño comentario. Bueno, se tiene históricamente que ver que la acción penal como tal siempre ha estado en manos del Estado. Esta transición que se hizo de la reforma, obviamente al 2008, es precisamente esta situación humanista que el Estado dejó de tener hacia los particulares. Obviamente es bien sabido que en el Ministerio Público nadie confía, o bueno, las estadísticas dicen que nadie confía. En una de mis clases que tuve cuando fui estudiante aquí, un profesor hablábamos acerca de este tema y él comentaba que únicamente la acción penal privada, ahora sí que lo único que haría o que hace es sustituir al Ministerio Público en una parte del proceso, en este caso la investigación inicial, que a final de cuentas cuando uno le da el conocimiento al juez de control como particular acerca de un delito, pues obviamente ya el Ministerio Público entra ya para continuar con las demás fases. Bueno, yo en lo personal defiendo un poco la figura y considero que es viable. Sin embargo, como tú lo comentas, hay que reformarla, desde mi punto de vista, hay que evolucionarla. Porque suena muy bonito, ¿no? El decir, híjole, es que yo quiero confiar en mi Estado, o que mi Estado realmente me procure justicia, me procure seguridad, me procure, ahora sí que todo lo que la Constitución establece. Sin embargo, la realidad no es así. La realidad siempre rebasa el derecho, eso es siempre lo que yo he dicho. Y más en materia penal, muchos delitos no se investigan. O sea, también esa situación del Ministerio Público, esa omnipotencia a la que yo le llamo de decidir, ¿sabes qué? Si investigo tu delito, o ¿sabes qué? Hoy no. Es lo que esta figura apertura al particular a poder ingresar a la Procuración de Justicia, a decirle al juez de control, oye, mira, o sea, este ámbito judicial, estoy aquí, me están vulnerando ciertos derechos, o me están vulnerando cierta protección que tú me deberías dar, sin embargo no me lo otorgas. Entonces lo único que desde mi punto de vista esta figura hace es hacer ese llamado por parte del particular para que el Ministerio Público, ahora sí, desafortunadamente vivimos en un país y muchas veces como sociedad necesitamos que alguien nos presione o necesitamos cierta coacción de alguien para poder hacer nuestro trabajo. Entonces esta figura permite eso, desde mi punto de vista, permite que el particular acuda y ahora sí que el juez de control con todo su poder obviamente sobre el ámbito del Ministerio Público le digo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, investiga, ¿no? O sea, no lo tomes como un delito más, no lo tomes como un delito, ahora sí, una suma más. Sin embargo, pues creo que está muy acotada la figura jurídica, la punibilidad es demasiado pequeña, realmente son para delitos que, híjole, digamos, no tienen casi trascendencia dentro del mundo social, ¿no? Porque si es una amenaza,
déjala pasar, ¿no? Creo que hasta el propio Ministerio Público se burlaría, ¿no? Si uno va y denuncia una amenaza. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista, la defiendo y gracias. Muchas gracias. Bueno, pues indudablemente que este tema da mucho para reflexión de ustedes, sobre todo alumnos distinguidos. El hecho de tener o abrevar el conocimiento de una maestra tan joven, tan distinguida como la maestra Carla Ivonne Vázquez Barrera, eso les va a dar mucho pie y unos buenos temas para cuando ustedes vayan a optar por el título de licenciado en Derecho, que tengan temas precisamente para poder elaborar su trabajo profesional. Así es que agradecemos a la maestra que nos ha dado esta conferencia. Solamente me resta dar un reconocimiento que lo va a dar. Dice, la Facultad de Derecho otorga presente reconocimiento a la especialista Carla Ivonne Vázquez Barrera por su destacada participación como ponente en la conferencia La Acción Penal Privada, disertada el 22 de septiembre de 2018 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por Primera Saber Espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, septiembre de 2018. Maestra, muchísimas gracias.